Bienvenidos y bienvenidas al podcast Nosotras Lideresas de Nosotras Women Connecting. Estamos en Guatemala y como saben, venimos recorriendo la región de América Central y México, hablando con mujeres lideresas que están transformando realidades. Lo hacen desde sus empresas, desde sus espacios de incidencia política, desde sus espacios personales. El día de hoy vamos a hablar con Isa Argueta. Ella es gerente general de Alimentos Sam y no solo es una empresaria con muchísimos años de trayectoria, pero también se ha dedicado a unir mujeres empresarias y emprendedoras de la región de América Central y de República Dominicana. Escuchemos a Isa. Nosotras Lideresas, el podcast de Nosotras Women Connecting. Nosotras Lideresas de Nosotras Women Connecting, es muy alegre tenerte acá. Para las personas que quiero que sepan que tengo muchos años de conocer a Isa y de admirar su trabajo como empresaria acá en Guatemala y pues ahora todo el trabajo que estás liderando con empresarias de la región y quiero que hablemos un poquitito de eso, así que bienvenida. Gracias Mari, qué alegre para mí, una alegría y un gusto porque pues hemos compartido este caminar, ¿verdad? Y también felicitándolas porque es increíble el trabajo que están haciendo y yo creo que es muy importante visibilizarnos a las mujeres y pues esto es la clave y ustedes lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, así que gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias Isa, y yo quisiera empezar porque recién me di cuenta que vos heredaste una empresa a una edad muy joven y además no era una empresa formada, era casi que un emprendimiento en ese momento. Contanos un poco de cómo fue eso y a qué edad pasó todo esto y qué fue lo que tuviste que enfrentar en ese momento. Pues tengo la dicha, dirían ustedes, la alegría de tener una empresa familiar. Este año cumplimos 45 años. La inició mi señor padre acá en Guatemala, en Quetzaltenango, en 1978. Mi padre era un hombre polifacético, él era autodidacta. De hecho, su carrera era periodismo, pero vivía leyendo, investigando y le encantaba cocinar. Y entonces todo surgió porque cuando habían invitados en la casa no era mamá la que cocinaba, era papá. Y entonces cuando llegaban y dice, Arturo, qué sabroso esto, ¿qué le pusiste? Y entonces él empezó pues a ver que los productos que él hacía, o sea, les gustaba. Y así surgió la idea de Alimentos Sam, que esa es nuestra empresa. Bueno, lo inició... sus fórmulas, divertido, muchas anécdotas que contaré o se podrán contar en su momento, las amo. A mí lo que me tocó, o sea, de la parte mía, yo tenía 14 años en ese entonces, fue verlo a él, prueba y error, ¿verdad? Como todo, o sea, hay muchas cosas que tienes que experimentar, con sabores es así. Prueba, te gusta, no te gusta, sal, no sal. Bueno, entonces lo nuestro es un empanizador, que es el producto estrella, te diré que pollo empanizado, o sea, también, qué rico, ya un poquito ya estabas como que hasta aquí, porque era, y ahora prueben esto, y qué el color, y qué el sabor, pero así fue pues llegando a la variedad de productos. Inició vendiendo en su círculo, yo creo que es como empezamos todos los emprendedores, le vendes a los amigos, le vendes a la familia, y él tenía un círculo de personas conocidas muy grande, y entonces así poco a poco fue creciendo, ampliando. A mí, yo estaba en el colegio y entonces era el día viernes en la tarde, era muy bien, pues te toca entrar, ¿verdad?, a la fábrica. Así como que no muy, ¿verdad?, porque era viernes, salir con amigas, entonces era viernes y sábado los días que me tocaba trabajar, porque el domingo, pues en Quetzaltenango, y hace muchos años, no voy a decir cuántos, era como que el día domingo todos íbamos al cine y ahí te veías con la amiga, el chico que te gustaba, entonces era ir el domingo al cine. Entonces antes él pues me daba para ese día, pero entonces fue la táctica de decir, ¿querés tu domingo? Sí, ok, entonces vas a la fábrica. Bueno, realmente aprendí viéndolo, Mari, así fue ver qué era lo que él hacía, los procesos y la parte que a mí me tocaba, que era muy sencilla. Entonces me lo disfruté
la verdad que sí, tuvo sus recompensas, involucrada de esa forma, muy unida con papá, y entonces él iba a entregar como todo emprendedor, fabricás, vendés, entregás, cobras, y yo cerraba el círculo, porque ahora me puedo ir con usted, ¿verdad? Y entonces me le prendía, decimos aquí, entonces iba, lo acompañaba, conocía a sus clientes, que era lo que entregaba, y bueno, yo creo que le heredé esa parte de comunicación, ¿verdad? Y entonces yo hablaba con la gente, ya me conocían. A los 2 años de haber iniciado esto, papá fallece. Y entonces ahí nos quedamos pues ante una situación obviamente inesperada, porque no fue por una enfermedad larga. Tengo un hermano mayor que en ese momento vivía en el extranjero, y mamá, maestra de toda la vida, amaba su profesión, ¿verdad? Entonces mamá le decía a papá, Luis Arturo, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Entonces no se involucraba, mayor cosa. Cuando papá fallece, regresamos pues a donde estaba la fábrica. Inicialmente la fábrica estaba en casa, también eso me ayudó mucho, porque en todo tiempo yo pasaba, iba y veía qué estaban haciendo. Ya a los 2 años, en ese entonces ya vivíamos en otro lugar. Pero entonces regresamos a donde estaba la fábrica, y la primera imagen, si tú me preguntas, que yo tengo en ese momento, es regresar y ver pues una habitación llena, que era una bodega, llena de productos. Entonces viene mamá y me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y fue como una respuesta espontánea, pues vender esto. Esa era la lógica, porque lo había visto. Y así empiezo involucrándome. Primero vendiendo lo que él había dejado hecho, y tenía la suerte de conocer a dónde vendía, y entonces era, imagínate, me decía, ay nena, o sea que en el interior es así, ¿verdad? Ay nena, que siento lo de su papá, y mire, le digo, mire, y tengo tal cosa, claro. Y entonces luego vino la segunda fase, el reto, cuando se acabó todo lo que estaba. Te digo que fue un año. Un año para vender, porque no era solo una habitación, eran 2 llenos de productos. Entonces, cuando esto se va terminando, papá había iniciado con una parte de alimentos y otra de medicina natural, que de hecho las primeras cápsulas de ajo en Centroamérica, Ajosam, y había un laboratorio, un doctor, que le decía, Luis Arturo, véndame las cápsulas. Con mucho gusto, le decía papá. Sí, le decía, con mi marca. No, porque él tenía su marca de laboratorio. Y entonces papá no, le dijo, estas son las primeras y no las voy a dar así, esto se va con mi marca. Entonces, pero yo lo había acompañado y había escuchado esa conversación. Entonces, cuando llega el momento, le digo, madre, ¿por qué no hacemos las cápsulas? Y vamos con el doctor, ¿verdad? Entonces yo ya sabía qué era lo que él iba a pedir. Le dije, mire, seguro nos va a pedir que las quiere a granel, ¿verdad? O sea, no existía para mí, por supuesto, el concepto de una maquila. Ahora entiendo, era una maquila, pues, y estaba muy bien, pero antes era así como, ay, ¿cómo lo voy a dar sin mi marca? Pero en ese momento fue la oportunidad. Y entonces ese fue el primer producto que me tocó fabricar, y porque era artesanal. Entonces encapsulábamos en la noche, regresaba al colegio y a vender, y fue muy bonita la respuesta. Mire, tráigame pues 1 millar, después que 2, o sea, ya era así como wow. Eso fue, así me enamoró el emprendimiento. Qué lindo, Isa. Y bueno, y después te toca asumir una empresa y la seguís adelante. Tenés básicamente casi 40 años de ser empresaria, pero tenés un modelo muy interesante, que es trabajar con mujeres agricultoras para la fabricación de tus productos. Contanos un poco cuál es la filosofía detrás de eso. Claro. Pues fíjate que inicialmente pues importando materias primas de China, entonces vimos la oportunidad de, obviamente nosotros utilizamos cilantro, perejil, albahaca, todos estos son cultivos que hay en Guatemala. Entonces tener la oportunidad de comprarlos acá. Iniciamos ese proceso acercándonos a mujeres agricultoras, más que todo del área de Occidente. Te puedo decir que ha sido, en algún momento, les digo yo, se convirtió casi que en una misión de vida. ¿Por qué? Porque en primer lugar la visión de las mujeres agricultoras era cultivos tradicionales, papa, tomate. Entonces llegar y decirle, mire, pero puedes esto también. Entonces enseñarles a que son cultivos aledaños, no tienen por qué dejar el cultivo principal y están aprovechando la tierra.
de una mejor forma. Entonces primero fue pasar la visión, enseñarles por medio de una alianza con una organización que se dedica a esta parte de agroindustria, cómo poder llevar este cultivo, enseñarles a costear, a decirles sí, pero dentro de su costo tiene que poner esto y esto y esto. Realizamos varias pruebas, logramos empezar a comprar las materias primas de ellas. En ese momento 85 agricultoras, escalable hasta 2.500 agricultoras en la región. No solamente porque nosotros como empresa tenemos la capacidad de compra porque es nuestra materia prima, sino también porque podemos convertirnos en proveedores de estas materias primas para la industria, no solo en Guatemala, sino también en mercados internacionales. Lamentablemente, por pandemia, esto se puso en un paréntesis y es algo que estamos retomando. ¿Por qué? Porque son mujeres agricultoras que tienen esta agricultura de subsistencia. O sea, los huertos están en la parte trasera de su casa. Entonces, no es que tú llegues y les digas, mire, aquí está, usted me tiene que entregar tantas libras y va a ser, se necesita todavía mucho acompañamiento. Por eso dimos de alta en la empresa la Asociación Inspiración Guatemala, ya con un enfoque específico, ¿verdad? De llegar y transmitir a la mujer este empoderamiento económico a través de lo que ellas pueden también proveer. Entonces estamos en esa etapa de retomar el proceso en este momento y esperamos tenerlo ya muy pronto, porque no solo como empresa para nosotros es brindar un mejor producto, porque es natural, recién hecho, y les digo, mire, aquí pueden ver todavía, seguimos comprando alguna materia prima en menor escala de ellas, pero queremos llegar a lo que te menciono. Isa, yo creo que, y ahí llegamos como a lo que yo he aprendido como de vos y de tu liderazgo, que es que no creces sola, sino que haces que las personas crezcan con vos. Y eso pues a mí me parece, ¿verdad?, una gran lección de no solo de liderazgo, sino de transformaciones que uno quiere traer al mundo y en tu caso a tu país. Quisiera como que habláramos un poco de esta nueva misión que has tomado de trabajar con mujeres empresarias de América Central. Me imagino que viene un poco de todos estos años de ser empresaria en momentos donde las mujeres no eran empresarias, ¿verdad? Que me imagino que vos eras una de muy pocas, pero además asumís esto de ayudarles a las otras. ¿De dónde viene eso? ¿Qué fue lo que te motivó a trabajar en ese camino? Básicamente al darme cuenta del entorno. Yo te digo, tuve un regalo inmenso que fue que en casa, o sea, tanto papá como mamá, yo no tuve ninguna diferencia en la educación que nos dieron a mi hermano y a mí. Siempre estuvimos en esta equidad, siempre. Y papá era el de decir, ¿qué quieres hacer? Yo quiero estudiar tal cosa, uno desde niño, quiero estudiar medicina, después quiero hacer abogacía, todo lo que pasas, ¿verdad? Y todo lo que yo decía era, perfecto, claro, puedes hacerlo. Papá, una persona, como te digo, autodidacta, entonces la lectura estuvo desde el inicio, desde edad muy temprana. Era, te toca este libro y te toca este libro, y a leer y a leer y a leer, ¿verdad? Pero fue, tampoco yo tenía tareas diferentes a la de mi hermano. Entonces, esa visión en casa, te digo que hasta que yo empecé a exponerme, a estar ya en el mercado tal cual, como empresaria, pues empecé a recibir otros mensajes. Pero gracias a Dios, fue en una etapa en la que yo ya tenía muy bien cimentada unos valores, principios y creo que una personalidad. Y esto me permitió, entonces, que esto, claro, afecta, porque no te voy a decir que no, por supuesto que afecta. Y en algún momento hasta te hacen como dudar de muchas cosas, pero entonces a mí me impactó ver que el mundo en el que yo había sido creada no es en el que creció y ha crecido la mayoría de mujeres. Y entonces era como ese cuestionamiento de decir, esto yo lo tengo, no me lo gané. Yo pude haber nacido en cualquier hogar, pude haber nacido en un área rural donde no se me hubieran dado estudios, donde mi condición fuera otra. Yo no hice nada por tener esto.
Entonces fue como, te digo, a empezar a ver la realidad de estas mujeres que han sido menos favorecidas. Y entonces es de decir, bueno, si de gracia he recibido y de gracia, con esto no me quedo. Y ahí es donde creo que te digo, es la pasión. Esa es mi pasión. Y por supuesto, en las mujeres de mi familia, mi hija, ya tengo 2 nietas y están creciendo de la misma forma. Y ya mi nieta, te digo, ha participado en uno de los talleres que tenemos y me ha encantado su visión. Tenía como 8 años y era cuando hablar con mujeres agricultoras del área de la región Ixchil. Y le digo, hija, ¿qué estás haciendo, abuelita? Estoy haciendo algo que voy a platicar con las mujeres y quiero hablarles sobre el empoderamiento. Y se me ocurre la pregunta y le dije, Jimena, ¿qué le dirías tú a las mujeres con las que yo voy a hablar? Y le expliqué quiénes eran. Se me queda viendo y me dice, yo les diría, abuelita, que sean felices. Y entonces empezás a ver y dices, sí, qué lindo tener toda esta parte de transmitir, pero no olvidarnos la esencia del ser humano. Todos buscamos la felicidad y la felicidad no precisamente es el éxito, es estar contentos donde estamos y poder compartir lo que recibimos. Creo que esa acción de servir es lo que más felicidad puede traernos. Estás presidiendo la red de organizaciones de mujeres empresarias y emprendedoras de Centroamérica y República Dominicana, en un lugar donde me has invitado a acompañarte. ¿Por qué es necesario hacer esta unión de todas las mujeres que estamos tratando de trabajar en nuestro desarrollo económico, pero no solo nuestro, sino de las personas que impactamos con nuestros emprendimientos? Claro, yo creo que esto todo se deriva de lo que hablamos en el inicio. Creo que todas las personas, las presidentas de las organizaciones de los países, y tú eres una de ellas, creo que compartimos esta misma parte, esta esencia de servir. Yo puedo decir, y lo digo, tanto en la Cámara de Mujeres acá en Guatemala como en esta organización centroamericana, nuestra pasión es servir, es la visión. Todas somos, es un voluntariado. Lo que hacemos lo hacemos ad honorem. O sea, ¿quién te va a hacer algo sin cobrar? Tiene que ser esa pasión, porque tú sabes que el beneficio que estás recibiendo no es eso. Y creo que eso es lo que nos ha permitido llegar a ser la primera federación de organizaciones de mujeres empresarias en toda la región. Y feliz de que tenemos integrados prácticamente ya los 8 países. Creo que es necesario porque definitivamente la asociatividad es algo que nos fortalece. Nosotros de una forma aislada, como decimos, nadie puede ser una isla. Necesitamos de los demás. Y entonces qué bonito es compartir las fortalezas, las oportunidades que tenemos como personas, como organizaciones y como países. Y yo creo en Guatemala, y lo acababa de platicar, y te lo cuento porque con mucho orgullo, y yo, pues la empresa nació en Quetzaltenango, yo no nací en Xela, pero les digo, me nacionalicé quetzalteca, con una historia muy bonita. En algún momento Quetzaltenango se independizó de Guatemala y fue el 6º estado de los Altos, y se tuvo la Unión Centroamericana, y Quetzaltenango era la capital. Entonces creo que creces en todos los actos cívicos, escuchándolo. Allá cantamos el himno a Centroamérica, muchas personas no saben ni que existe, claro, sí. Que el himno a Centroamérica. Entonces empezás a ver que realmente nacimos como una sola región, que hubo divisiones de fronteras por intereses ya políticos, etcétera, pero compartimos muchas cosas. Entonces, el recuperar esa esencia, realmente solo recuperarla, porque ahí está. Y como nosotros acá nos referimos y decimos nuestros hermanos centroamericanos. ¿Por qué? Porque está ese sentido de hermandad. Entonces, si nos vemos como países, las oportunidades son diferentes a ver a los 51 millones de centroamericanos que somos. Un mercado muy importante. No solo para nosotros como región, para tener este comercio intrarregional, sino visto desde afuera. Entonces, ese es el propósito, tener a la mujer al centro y visibilizar a las empresas dirigidas por mujeres.
Una cosa que hablábamos en Antigua, por cierto, el año pasado era, y vos lo decís mucho, es como las mujeres no necesitamos ayuda. Y creo que es una como de tus frases que más llevo conmigo, y es esta visión, ¿verdad?, de que no somos víctimas y que lo que necesitamos son otras cosas. Contanos un poco de eso. Sí, yo creo que todos en general hemos vivido circunstancias en nuestra vida que nos han marcado de diferentes formas. Es la vida, pues, es la vida. Muchas cosas que no quisiéramos que pasaran, pasaron. Pero ya en esta edad adulta ya es una decisión. Es una decisión, ¿qué voy a hacer con mi historia? Puedo seguir lamentándome, yo te podría decir, pero puedo decir, qué lástima, mis hijos no conocieron a mi papá, me hubiera encantado, papá no estuvo en decisiones más importantes cuando empezás a la edad adolescente, que empezás a tener un novio, me hubiera encantado que él hubiera podido guiarme muchas cosas, pero no fue así. Pero entonces creo que nos toca como seres humanos y como mujeres tomar esa decisión y decir, la historia de las mujeres, todas la conocemos, no ha sido un camino fácil, ha sido un cuesta arriba, nos hemos ido ganando a pulso, y por eso cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer y se dice celebración, estamos conmemorando, porque estamos conmemorando sacrificios, vidas que se dieron para que pudiéramos tener esos avances. Y hoy por hoy yo creo que en este momento, en este año 2023, las mujeres tenemos un abanico de oportunidades. Lo tenemos, y lo que tenemos que tener también es esa claridad de, en primer lugar, reconocer nosotros ese poder que tenemos como seres humanos, como personas, y ponernos en ese plano. Escuchamos mucho de la ayuda a las mujeres, y es donde yo les digo, no, porque si tú hablas de ayuda, estás hablando que te va a ayudar alguien que está aquí, tiene que ayudar al que está acá, y no es así. Lo que nosotros las mujeres necesitamos es igualdad de oportunidades, que las leyes que ya están formuladas y que incluso aprobadas realmente se lleguen a la práctica. Eso es lo que nosotros estamos buscando y es lo que promovemos a través de nuestras organizaciones en la región, cada una en su país, y luego a nivel regional, pasar esa visión. Y les decía yo, lo hablábamos creo que en Honduras, mujeres acá en Guatemala, cada quien en su país, cuando nos acercamos, por decirte a una entidad de gobierno, a decir, mire, yo quiero accesar a ese programa que usted tiene, me acerco a un banco que tiene un programa, decir, mire, yo quiero tener ese acceso al crédito, y decir, pero no esperemos que nos llamen ni que nos inviten. ¿Por qué? Porque es nuestro gobierno, es nuestro país, son nuestros impuestos. Entonces nadie es invitado en su propia casa. Y ahí es donde tiene que cambiar la visión. Si soy guatemalteca, Guatemala es mi casa. Y como ciudadana tengo los derechos, y cada quien en su país. Y creo que esto que ustedes hacen me encanta, porque es activar esto y darnos esa visión de que lo único que necesitamos es que nosotras mismas tomemos esa responsabilidad, porque no solamente es un derecho, conlleva la responsabilidad de hacerlo. Qué rico. Qué bonito, Isa. De verdad que siempre me inspira un montón escucharte y esa fuerza que tenés, y aprendo muchísimo cada vez que te escucho. Y pues nada, yo quisiera como que nos dieras un mensaje final para las mujeres y los hombres también que nos están escuchando o nos están viendo en el podcast. Realmente tu trabajo de empresaria no solo ha sido, como decía al inicio, generar un ingreso para tu familia, que tú tuviste que hacerlo por circunstancias, digamos, fortuitas, extremas que se te presentaron, pero también siempre enfocada de que, aunque mi vida no está plagada de injusticias, ¿verdad?, me voy a encargar de que la vida de otras tampoco. Entonces, pues nada, si nos puedes dar un mensaje final un poco. Claro que sí, pues básicamente yo creo que todo ser humano tenemos esa esencia, es una esencia del servicio, y como nosotros somos una pyme, también aclarando esa parte, somos una pyme, pero como pyme tomamos una responsabilidad. Creo que tú sabes, hicimos una bebida Nutrizam, que es la que donamos para los niños con problemas de desnutrición. ¿Por qué? Porque no importa el tamaño de la empresa,
siempre hay algo que podemos aportar y nosotros como personas, todos tenemos en nuestra esencia algo valioso que podemos dar. Y definitivamente que aunque para nosotros la visión sea, ay, pero nosotros donamos 150 bebidas diarias, yo te puedo decir, no es nada para los miles de niños desnutridos, pero estamos haciendo la diferencia en la vida de 150 niños y te aseguro que con uno solo que puedas impactar. Yo creo que el mensaje es eso, si nosotros como seres humanos, pues como centroamericanos, que es a los países en los que ahorita pues tú estás enfocada y dirigida, podemos hacer una gran diferencia y el cambio, los actores de ese cambio somos nosotros, así que es una invitación realmente a unirnos y a levantar la mirada y a ver que este año es un año de muchas oportunidades y si estamos aquí después de que muchos lamentablemente durante todo este periodo de pandemia no lo lograron, si estamos pues es por algo, así que pues aprovechar la vida. Gracias, Isa. Ella es Isa Argueta, es gerente general de Productos SAM, además dirige, preside la red de organizaciones de mujeres empresarias y emprendedoras de Centroamérica y República Dominicana, cofundadora de la Federación de Mujeres Empresarias de Centroamérica también, y además acaba de fundar también la Cámara de Mujeres Empresarias de Guatemala. Así que esta mujer, yo no sé dónde saca tanta energía, pero realmente su trabajo de servicio no solo me inspira a mí, sino inspira a un montón de personas. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy y ya saben, no le pierdan la pista a Isa. Bye. Este podcast fue grabado en la ciudad de Guatemala. Este podcast llega a usted gracias al Fondo Canadá para Iniciativas Locales de la Misión Permanente de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Cántico Producciones y Caramba Films. Esta es una producción de Fábrica de Historias. Nosotras Lideresas, el podcast de Nosotras Women Connecting.